Sean bienvenidos al mundo del Señor de las Historias. Desde este primer segundo necesito que entiendas algo. Lo que estás a punto de escuchar proviene de personas reales, empleados de gasolineras que hablaron solo una vez y que, incluso después de contar lo ocurrido, aseguraron que algo volvió a manifestarse en sus noches. Si no deseas cargar con esa energía, deja un comentario ahora mismo. Muchos creen que es la única forma de evitar que la oscuridad te siga más allá de este relato. La madrugada cambia estos lugares de una forma que resulta imposible explicar. Ana Lucero, quien trabajó durante 5 años en una estación de servicio en Sonora, me dijo que nunca había sentido un silencio tan pesado como el que comienza a las 2 de la mañana. Héctor Ramírez, empleado en una gasolinera de Tamaulipas, aseguró que hay momentos en que las sombras parecen avanzar un poco más de lo que la luz permite. Y Jesús Morales, un encargado nocturno en Jalisco, confesó que dejó su trabajo después de ver algo que no estaba registrado en ninguna cámara, aunque lo había visto claramente allí, frente a él, respirando en la oscuridad. Estas no son historias distantes, provienen de voces concretas, de personas que trabajaban solas, rodeadas de surtidores inmóviles y vitrinas donde el reflejo a veces mostraba más de lo que tenían detrás. Ana recordó la noche en que un auto se detuvo frente a ella sin conductor alguno. Héctor relató cómo una figura caminó entre los surtidores, aunque no dejó huellas en el suelo húmedo. Jesús contó que escuchó su nombre susurrado desde el baño, aun cuando la puerta estaba cerrada por dentro, y no había nadie más en la estación. Cada uno de ellos insistió en lo mismo. La madrugada en una gasolinera no es un simple turno nocturno. Es un territorio donde lo inexplicable se acerca en silencio, donde la lógica falla, donde la luz parece perder fuerza, donde algo observa a los empleados desde la distancia, esperando el momento en que el último auto se marcha. A partir de este momento, entrarás en ese territorio. Escucharás las voces de quienes fueron testigos directos de lo que jamás debería ocurrir bajo la luz blanca de una estación vacía. Si decides continuar, recuerda el aviso. Quienes escuchan estas historias hasta el final aseguran que, en alguna noche futura, sienten una presencia acercándose. Si no quieres que eso ocurra, deja un comentario antes de seguir. Es la única protección que muchos aseguran haber tenido. Relato 1. La regla que los empleados no rompen. Mi nombre es Mariela Gómez y trabajé durante casi un año en el turno de madrugada de una gasolinera a las afueras de Puebla. La primera noche que entré, mis compañeros me dijeron algo que pensé que era una broma. Nunca mires hacia los surtidores vacíos por más de 5 segundos. Lo dijeron con una seriedad tan incómoda que, aunque no entendí el motivo, decidí no preguntar. Con el tiempo descubrí por qué esa regla existe. Eran casi las 2 de la mañana cuando la estación quedó completamente vacía. No había autos en la carretera, no había viento, no había ruido. Solo yo y ese silencio pesado que parece meterse en los huesos. Sin darme cuenta, me quedé mirando hacia afuera. Perdí la cuenta del tiempo. Fue entonces cuando lo vi. Una figura cruzando frente al dispensador número 4. Caminaba lento, pero no dejaba sombra. No alteraba la luz. No hacía ruido. Era como si flotara. Me quedé helada. No pude moverme. No pude hablar. Parpadeé, y la figura ya no estaba. La sensación de que algo seguía allí, escondido, fue tan fuerte que retrocedí sin respirar. No sé cuánto tiempo pasó antes de que pudiera volver a mover las piernas. Días después hablé con Rafael Ibarra, un compañero que llevaba años en esto. Él me contó su propia experiencia. Una noche vio a alguien parado al borde de la carretera, quieto, demasiado quieto. Cuando parpadeó, la figura estaba más cerca. Otro parpadeo, y había avanzado aún más. Rafael me dijo que sintió que si seguía mirando, esa cosa terminaría a centímetros de su cara. Corrió a encerrarse en el almacén. Nunca volvió a mirar hacia afuera por más de unos segundos. Comprendí entonces que esa regla nunca fue una broma. Nadie la escribe, nadie la explica, pero todos la obedecen. Porque hay algo allá afuera que se activa cuando uno se queda observando demasiado tiempo. Algo que parece darse cuenta de que lo estás mirando. Algo que se acerca en silencio cuando cree que le prestas demasiada atención. Y si te acercas demasiado a entenderlo, él se acerca también. Relato 2. La noche que dejó una marca en mi mente.
Mi nombre es Héctor Ramírez y trabajé solo 3 meses en una gasolinera de Tamaulipas antes de renunciar. La gente piensa que los turnos de madrugada son tranquilos, que uno solo sirve café y espera a que pase el tiempo, pero hay noches que no se olvidan. No porque ocurran cosas grandes, sino por esos detalles que parecen insignificantes hasta que los vives. La noche que te voy a contar fue la que me dejó una marca que todavía cargo conmigo. Eran cerca de las 3 de la mañana, una hora en la que todo está tan silencioso que puedes escuchar tu propia respiración. Yo estaba haciendo inventario cuando escuché un sonido que no cuadraba con nada. Pasos. Pero no eran pasos pesados, ni pasos rápidos. Eran pasos lentos, precisos, como si alguien caminara siguiendo un ritmo que conocía bien. Salí de la tienda para ver si había llegado algún cliente, pero no había ningún auto. Tampoco había viento. No había señales de movimiento. Solo seguían los pasos, justo detrás de los surtidores. Encendí mi linterna y comencé a caminar hacia el sonido. Cada paso que daba yo, lo daba también aquello que estaba más allá de la luz. Era como si imitara mi ritmo, como si aprendiera a caminar conmigo. Cuando me detuve, los pasos se detuvieron también. No supe qué hacer. La linterna temblaba en mi mano mientras el silencio se hacía más profundo. Di 2 pasos hacia atrás y escuché cómo aquello avanzaba 2 pasos hacia adelante. Sentí que el frío me recorría desde la nuca hasta el estómago. Reuní valor para iluminar detrás de los dispensadores. No vi a nadie. Pero la sensación de que algo me observaba desde una distancia exacta era tan fuerte que retrocedí de inmediato. Ahí fue cuando sucedió lo que cambió todo. Una figura, apenas una sombra sin forma definida, cruzó lentamente de un surtidor a otro. No corría, no se escondía, solo se movía como si estuviera segura de que yo la estaba viendo. Esa sombra no tenía contorno claro, pero sí algo que me dejó paralizado. Parecía arrastrar algo invisible sobre el piso, aunque no producía ningún sonido. La linterna comenzó a fallar. La sombra se detuvo. Yo también. En ese momento sentí que, si daba un paso más, la sombra haría lo mismo, pero hacia mí. Regresé a la caseta sin mirar atrás. Cerré la puerta y esperé con el corazón golpeando tan fuerte que pensé que lo escucharía en todo el edificio. Cuando amaneció, renuncié. No busqué explicaciones. No quise respuestas. Porque la verdad es que hay noches que no quieren ser entendidas. Solo quieren ser recordadas. Y esta me sigue acompañando cada vez que escucho pasos donde no debería haber nadie. Relato 3. El auto que llegó sin conductor. Me llamo Jesús Morales y trabajé durante casi 2 años en una gasolinera ubicada en la salida de Jalisco. Creí haber visto de todo en los turnos de madrugada. Borrachos buscando café, traileros exhaustos, autos que llegaban sin gasolina. Pero hubo una noche que rompió para siempre mi idea de lo que es posible. Una noche en la que un auto llegó a la estación sin que nadie lo estuviera manejando. Eran las 2:43 de la mañana. Lo recuerdo porque siempre revisaba el reloj en esa hora, un hábito que desarrollé después de escuchar relatos de compañeros. La carretera estaba vacía, no había luces acercándose, no había motores a lo lejos. De pronto, escuché el crujido de llantas avanzando sobre el pavimento. Miré hacia afuera y vi un sedán gris entrando en la estación a velocidad normal, como si el conductor conociera perfectamente el camino. No aceleraba, no se tambaleaba, avanzaba recto, demasiado recto. Me acerqué a la ventana para ver quién llegaba. El auto se detuvo exactamente frente al dispensador número 2, alineado con una precisión que ni los conductores habituales lograban. Esperé que la puerta se abriera. No ocurrió. Esperé ver una silueta moviéndose dentro. Tampoco ocurrió. Me quedé mirando, tratando de entender qué estaba mal, hasta que el detalle se hizo evidente. Las luces internas estaban encendidas y el asiento del conductor estaba completamente vacío. Sentí un nudo en la garganta. Abrí la puerta de la tienda y di un paso afuera para observar mejor. El auto estaba encendido, pero no había nadie en el interior. No había objetos moviéndose. No había sonidos dentro. No había indicios de que alguien hubiera estado allí segundos antes. Rodeé el vehículo con cuidado y confirmé lo imposible. Las 4 puertas estaban cerradas por dentro.
Di un paso atrás y, justo en ese momento, el motor se apagó solo. El silencio que siguió fue tan profundo que escuché mi propio pulso retumbando en mis oídos. La temperatura del aire pareció caer de golpe, y entonces, sin aviso, el auto encendió las luces altas. No tenía sentido. No había nadie presionando ningún control. No había ningún movimiento dentro del vehículo. Retrocedí un poco más hasta llegar a la puerta de la tienda. Fue en ese instante cuando sucedió lo que todavía me persigue. Las luces se apagaron. El motor volvió a encenderse sin intervención alguna, y el auto comenzó a moverse. Despacio, lento, como si alguien invisible hubiera vuelto a tomar el volante. Salió de la estación exactamente por la misma ruta por la que había entrado. Cuando llegó al final del camino, sus luces se apagaron por completo, aunque el motor seguía sonando a la distancia. Luego, silencio absoluto. Revisé las cámaras al amanecer. Lo que vi me dejó sin dormir por varias semanas. El auto aparecía entrando en pantalla, pero en ningún momento se veía abrirse la puerta. Nunca se captó una silueta. Y lo más inquietante, las cámaras registraron un salto de 2 segundos, justo cuando el vehículo se detuvo frente al dispensador. La grabación volvió justo cuando el motor se apagó, como si algo hubiera querido que no viéramos lo que ocurrió dentro de ese lapso. Nunca volví a trabajar otro turno de madrugada sin sentir que, en cualquier momento, ese mismo sedán gris podría regresar, deteniéndose en silencio, esperando quién sabe qué, o quién sabe a quién. Relato 4. La voz que me llamó por mi nombre. Soy Ramón Salgado, encargado nocturno en una gasolinera ubicada en las afueras de Querétaro. Nunca fui supersticioso. Siempre pensé que quienes contaban historias de terror lo hacían para entretenerse en el turno, para matar el sueño. Pero eso cambió la madrugada en que escuché mi nombre pronunciado desde un lugar donde no podía haber nadie. Desde ese momento supe que la estación tenía rincones que no deberían existir. Eran casi las 4 de la mañana, la hora en que el cansancio empieza a pesar y la mente se vuelve más vulnerable. Yo estaba limpiando la zona de cafetería cuando escuché algo tan nítido que se me heló la sangre. Una voz masculina, grave, tranquila, dijo claramente: Ramón. No fue un grito, no fue un susurro, fue una llamada directa, como si alguien estuviera a pocos metros detrás de mí. Me giré de inmediato. No había nadie en la tienda. Ninguna puerta había sonado. Ningún vehículo se había detenido afuera. Revisé cada pasillo, incluso la bodega. Todo estaba completamente vacío. Respiré hondo, intentando convencerme de que había sido mi imaginación. Pero entonces la escuché otra vez, esta vez más cerca, más pronunciada. Ramón. Provenía del baño de empleados, una puerta que yo mismo había cerrado minutos antes. Apreté la mandíbula, reuní el poco valor que tenía y caminé hacia la puerta. Estaba cerrada. En el silencio podía escuchar mi respiración acelerada rebotando en las paredes. Toqué la manija. Estaba fría como el metal en invierno. Abrí de golpe, esperando encontrar a alguien escondido. El baño estaba vacío, no había nadie dentro. Pero sí había algo que no estaba antes. El espejo estaba cubierto de una capa de vapor, como si alguien hubiera respirado fuerte frente a él. Retrocedí 2 pasos. El corazón me retumbaba en el pecho. Me quedé observando el espejo empañado, sin entender cómo era posible. Entonces, justo cuando me di la vuelta para salir, lo escuché por tercera vez. Esta vez no tenía duda. La voz estaba tan cerca que sentí el aire desplazarse junto a mi oído. Ramón. La pronunciación era demasiado precisa, demasiado humana, lo suficiente como para entender que aquello sabía exactamente quién era yo. Corrí hacia la tienda. Cerré con llave. Revisé las cámaras con desesperación. En ninguna se veía a nadie entrar o salir del baño, pero hubo algo peor. En la cámara del pasillo que conduce al baño, por una fracción de segundo, apareció una sombra alta, más delgada de lo normal, parada justo frente a la puerta. No se movía, no tenía forma definida, pero lo más inquietante es que, cuando revisé el video cuadro por cuadro, esa sombra parecía inclinarse ligeramente, como si estuviera escuchando mi respiración desde el otro lado. No volví al baño en el resto del turno, y desde esa noche, cada vez que estoy solo en la estación, evito escuchar demasiado, porque tengo la sensación de que, si presto atención,
esa voz volverá a pronunciar mi nombre. Y la próxima vez, no estoy seguro de que solo quiera llamarme. Relato 5. El cliente que no reflejaba luz. Mi nombre es Ernesto Villaseñor, y lo que viví en aquella madrugada todavía me acompaña cada vez que recuerdo la luz blanca de la tienda reflejándose en el piso limpio. Yo trabajaba en una gasolinera de Chihuahua, una de esas que parecen un oasis en medio del desierto nocturno. Era una noche común, sin viento, sin clientes, sin nada extraño, hasta que entró un hombre que no debería haber podido estar allí. Eran las 3:17 de la mañana. Yo estaba acomodando el refrigerador cuando escuché la campanilla de la puerta abrirse. Miré hacia el frente y vi a un hombre alto, delgado, vestido con una chamarra negra y jeans. Caminaba despacio, como si supiera exactamente a qué había venido. No tenía prisa, no parecía perdido, no me miró a los ojos. Pero lo primero que noté no fue su silencio, sino algo que tardé unos segundos en comprender. La luz. Las luces de la tienda siempre iluminaban a cualquiera que entrara. Rebotaban en la ropa, se reflejaban en la piel, marcaban las sombras en el piso. Pero en este hombre no hacían nada. La luz no lo tocaba. Era como si la superficie de su cuerpo absorbiera todo y no devolviera absolutamente nada. No tenía sombra, no reflejaba brillo. Parecía existir en un espacio diferente al que lo rodeaba. Se detuvo frente al mostrador y colocó una botella de agua. No habló, no levantó la mirada. Sus manos eran tan pálidas que parecían desgastadas. Cuando le dije el precio, levantó la cabeza muy lentamente. No olvidaré jamás lo que vi. Sus ojos no tenían brillo, ningún destello, ninguna luz rebotaba en ellos. Eran como dos huecos profundos que no buscaban expresiones, sino reconocimiento. Como si quisiera asegurarse de que yo había notado lo que él era. Tomó la botella, dejó el dinero exacto sobre el mostrador y comenzó a caminar hacia la salida. Sentí un escalofrío tan frío que tuve que apoyarme para no perder el equilibrio. Cuando abrió la puerta, el sensor que detecta movimiento no encendió la luz externa, algo que jamás había fallado. Él salió y se detuvo bajo el toldo de la estación. Se quedó quieto, mirando hacia los surtidores, como si algo lo estuviera esperando allí afuera. Decidí verlo por la ventana. Fue entonces cuando mi corazón dejó de moverse por un instante. La luz exterior, que siempre ilumina todo alrededor, tampoco lo tocaba, ni un contorno, ni un borde. Era la figura de un hombre sin luz, sin sombra, sin presencia física real. Perdí el aliento. Parpadeé por menos de un segundo y desapareció, sin caminar, sin ruido, sin dirección. Simplemente dejó de estar allí. Revisé las cámaras al amanecer. En ningún momento aparecía entrando a la tienda, tampoco saliendo. Lo único que quedó registrado fue la botella de agua desplazándose unos centímetros, como si una mano invisible la hubiera colocado frente a mí. Desde esa noche entendí algo. La madrugada trae clientes que no buscan gasolina, agua ni cigarrillos. Algunos solo buscan ser vistos por alguien. Y cuando finalmente lo logran, ya no necesitan dejar una sombra para demostrar que existen. Relato 6. El cuarto de limpieza que nunca estaba vacío. Soy Luis Barragán, y aunque trabajé apenas 6 meses en una gasolinera de Michoacán, bastó una sola noche para que entendiera que ciertos lugares de la estación no fueron hechos para que alguien los abriera. En especial el cuarto de limpieza. Era un espacio pequeño, estrecho, usado solo para guardar trapeadores y químicos. Sin embargo, cada vez que pasaba frente a esa puerta, tenía la sensación de que alguien estaba adentro, alguien que no debía estar allí. La primera vez que ocurrió eran casi las 2:20 de la mañana. Yo estaba revisando las fechas de los inventarios cuando escuché un golpe sordo, como si algo pesado hubiera caído dentro del cuarto de limpieza. El sonido fue tan claro que pensé que un estante se había caído. Caminé hacia la puerta, tomé la manija y la abrí de golpe. El cuarto estaba oscuro, completamente inmóvil. Todo estaba en su lugar. Ningún objeto había caído, ningún movimiento. Pero el aire estaba más frío que el resto de la estación, como si algo hubiera estado allí segundos antes. Cerré la puerta y seguí con mi turno. Pero no pasaron ni 5 minutos cuando escuché otro golpe, esta vez más fuerte.
como si algo arrastrara peso desde adentro. Abrí la puerta otra vez. Nada. Ni un solo cambio. Fue entonces cuando noté algo que me hizo retroceder. En el piso, justo en la zona donde el trapeador goteaba agua a veces, había una marca alargada, como si algo hubiera sido arrastrado, pero esa marca avanzaba hacia el interior, no hacia afuera, como si algo hubiera estado entrando, no saliendo. Decidí ignorarlo. Me convencí de que era mi mente jugando conmigo, pero a las 3:09 de la mañana, cuando me acerqué de nuevo para reponer papel de baño, la puerta estaba entreabierta. Yo mismo la había cerrado con seguro. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Respiré hondo y empujé la puerta lentamente. El cuarto estaba oscuro, pero esta vez no estaba igual. Había un olor fuerte, metálico, como a óxido húmedo, y en el piso había pequeñas huellas, demasiado pequeñas para ser de un adulto, demasiado definidas para ser producto del agua. Huellas que entraban, pero ninguna que saliera. Para ese punto ya estaba temblando. Cerré la puerta con fuerza y me alejé. Pero lo peor sucedió cuando regresé a la caseta. En las cámaras, la del pasillo que da al cuarto de limpieza mostró algo que todavía no puedo explicar. A las 3:04, la puerta del cuarto se abrió sola. Lenta, como si una mano invisible la empujara desde adentro. No había viento, no había corrientes. Y justo antes de que se abriera completamente, una sombra pequeña, baja, pasó de un lado a otro del marco, como si algo hubiera salido, aunque jamás apareció en ninguna otra cámara. Esa fue mi última noche trabajando allí. No porque me asustara la idea de un intruso, sino porque comprendí algo que no quería aceptar. El cuarto nunca estaba vacío, nunca lo había estado. Y si yo seguía allí, tarde o temprano, lo que habitaba ese espacio iba a querer salir cuando yo estuviera demasiado cerca. Relato 7. Los pasos que se movidos en el techo. Mi nombre es Arturo Medina, y siempre pensé que los ruidos del techo eran normales. Las gasolineras viejas crujen, el metal se contrae con el frío de la madrugada. A veces algún animal se refugia del viento. Eso creí durante años, hasta la noche en que descubrí que lo que caminaba arriba de mí no era ningún animal, que esos pasos tenían un ritmo demasiado humano y una intención demasiado clara. Eran las 3:34 de la mañana. No había clientes, no había autos pasando, no había viento golpeando la estructura. Estaba haciendo un reporte cuando escuché el primer paso. Un golpe sordo, firme, justo encima de la tienda. No le di importancia al principio, pero después vino el segundo. Luego un tercero. Luego una secuencia completa. Como si alguien caminara de un extremo al otro del techo con total naturalidad, arrastrando ligeramente los pies. Apagué la computadora y agudicé el oído. Los pasos no eran rápidos. Tampoco parecían de alguien corriendo. Eran pausados, pesados, como si buscaran algo, como si midieran la distancia de cada movimiento. Tomé mi linterna y salí a revisar el exterior. El aire estaba quieto, demasiado quieto. Subí por la escalera metálica que conduce al techo. Cada escalón crujía bajo mi peso, pero lo que me perturbó fue que mientras yo subía, los pasos arriba parecían detenerse y girar, como si lo que estuviera allí supiera que yo me acercaba. Cuando llegué al borde del techo, apunté la linterna hacia la superficie. Nada. Ni sombras, ni animales, ni objetos fuera de lugar. Caminé unos pasos, estudiando cada rincón. Pero entonces, mientras iluminaba el área del generador, sentí un golpe seco en el metal detrás de mí. No era un golpe aislado. Era el golpe de algo que había caído desde arriba o se había desplazado hacia la orilla. Volteé de inmediato, pero no había nada. Me quedé congelado. Un segundo después, lo escuché. Una respiración profunda, lenta, pesada, como si algo estuviera justo en el borde, observándome desde algún punto que no podía ver. Sentí el impulso de correr, pero di un paso hacia la linterna que había inclinado sin querer. Fue suficiente para que las luces de la tienda parpadearan debajo de mí, como si algo hubiera interferido con la energía. Me obligué a bajar. Cada escalón que descendía hacía que mi corazón se acelerara más. Lo peor vino cuando llegué al suelo. En el concreto, justo bajo la zona donde había escuchado los pasos, había marcas profundas, largas, irregulares. No eran huellas, no eran rasguños.
Eran surcos que parecían hechos por algo con peso y fuerza, pero sin forma humana. Relato 8. Cuando todas las historias comenzaron a repetirse. Soy Daniel Cortés, supervisor de varias estaciones de servicio repartidas entre Hidalgo, Estado de México y Guanajuato. Mi trabajo me obligaba a escuchar quejas, revisar inventarios, cambiar turnos y resolver problemas comunes. Lo que nunca imaginé fue que terminaría escuchando relatos idénticos de empleados que jamás se habían visto entre sí. Historias que parecían copias unas de otras, aun cuando ocurrieron en gasolineras separadas por cientos de kilómetros. Ahí fue cuando entendí que algo estaba caminando entre las estaciones, algo que no pertenecía a ninguna ubicación específica. Todo comenzó cuando Mariana López, empleada de la estación de Hidalgo, me dijo que había visto una figura cruzando entre los surtidores, una sombra que no dejaba huella y que desaparecía cuando ella parpadeaba. No le di importancia, hasta que un mes después, José Linares, desde una gasolinera en el Estado de México, me describió exactamente lo mismo. Una figura sin contorno definido, moviéndose a través de la zona iluminada, como si estuviera recorriendo un camino que ya conocía. Pero lo que realmente me inquietó fue escuchar a Leticia Aranda, desde Guanajuato, contar que había escuchado pasos en el techo que imitaban los suyos con un leve retraso. Era el mismo patrón que ya había escuchado de otro empleado de otra estación. Mismas características, misma hora, mismo comportamiento. Era imposible que se hubieran puesto de acuerdo. Ninguno se conocía. Ninguno sabía que otros ya me habían contado lo mismo. A medida que seguían llegando reportes, descubrí que las coincidencias eran demasiado precisas para ignorarlas. Figuras sin luz, autos que se movían solos, puertas que se abrían en cuartos vacíos, voces que llamaban por el nombre al empleado de turno. Y siempre, la misma sensación compartida. Lo que fuera que se manifestaba parecía estar aprendiendo. Observaba, imitaba, repetía conductas, como si necesitara entender a los empleados antes de acercarse. Un detalle que me dejó helado fue la similitud de horarios. Casi todos los eventos ocurrían entre las 2:30 y las 3:40 de la mañana, un intervalo en el que las estaciones quedaban completamente vacías. No importaba la ciudad ni la distancia. Esa franja horaria parecía ser el único momento en que la presencia podía moverse sin ser observada por demasiadas personas. A medida que recopilé los relatos, formé un patrón que no quería admitir. No era un espíritu atado a un solo sitio, no era un fenómeno aislado, era algo que se desplazaba, que viajaba entre estaciones, que repetía su comportamiento una y otra vez, como si estuviera buscando algo, o a alguien. Cada vez que un empleado decía haber visto una sombra, días después otro empleado la veía en otra ciudad, con las mismas características. Cada vez que en una estación escuchaban pasos en el techo, semanas más tarde lo mismo ocurría en un pueblo distinto. Me costó aceptarlo, pero ahora estoy convencido. No son las estaciones las que están embrujadas. Es la madrugada misma la que trae consigo algo que se mueve entre nosotros. Algo que se presenta en lugares donde la luz y la soledad son suficientes para que pueda aparecer sin ser interrumpido. Lo peor es que, al recopilar todos estos testimonios, entendí una última cosa que casi ninguno de los empleados mencionó por miedo. Esa presencia no solo imita, sino que cada vez que la ven, parece estar un poco más cerca de comprender cómo interactuar con nosotros. Al revisar las cámaras al amanecer, descubrí que durante los minutos en los que estuve en el techo, la cámara exterior del lado norte captó una silueta asomándose en la orilla del techo. No tenía rostro. No tenía contorno claro, pero estaba ahí, inclinada hacia adelante, como si tratara de ver a dónde me había ido. Desde esa noche supe que esos pasos no buscaban recorrer el techo, buscaban acompañar al que estuviera abajo. Y cada madrugada, cuando lo recuerdo, siento que aquello sigue caminando, aunque ya no esté en la estación. Relato 9. La noche en que comprendí que algo nos observa. Me llamo Silvia Armenta y trabajé casi 10 años en una gasolinera de Zacatecas. He pasado más madrugadas en una estación de servicio que en mi propia casa, y durante mucho tiempo creí que lo había visto todo. Pero lo que viví aquella noche me enseñó que la oscuridad no es un espacio vacío, es una frontera.
Una frontera que a veces se abre lo suficiente como para dejar pasar algo que nunca debería estar del otro lado. Todo ocurrió a las 3:11 de la mañana. Estaba revisando las fechas de los productos en la estantería cuando sentí que el ambiente cambiaba. No fue un ruido, no fue una sombra. Fue un peso en el aire, como si la estación entera hubiera dejado de respirar. En ese instante escuché un sonido que no pude identificar. No era un paso, ni un golpe, ni el crujido del techo. Era algo más sutil, algo que parecía repetirse en intervalos exactos. Me acerqué a la ventana para ver si había alguien afuera, pero la carretera estaba completamente vacía. Mientras observaba, noté un detalle que me heló. Los surtidores, que siempre proyectan sombras cortas bajo la luz blanca, tenían sombras más largas de lo normal. No supe por qué. No había cambio de iluminación. No había autos estacionados. No había nada que alterara la dirección de la luz. Aún así, las sombras se extendían unos centímetros más. Me quedé inmóvil, intentando entender lo que estaba viendo. Y fue entonces cuando una de esas sombras se movió por sí sola. No fue un destello. No fue un error de visión. La sombra del surtidor número 3 se deslizó hacia la derecha, como si hubiera sido empujada por una figura que no podía ver. Mi piel se erizó. Quise alejarme, pero mis piernas no respondieron. Seguí mirando, intentando comprender, cuando de pronto otra sombra se movió hacia adelante, como si algo caminara frente a la luz, aunque nada cruzara físicamente la zona. Di un paso atrás, y fue en ese momento cuando escuché un sonido que me paralizó. Un roce suave, como si alguien pasara la punta de los dedos por el vidrio de la ventana. Lentamente, deliberadamente, me giré apenas y vi, por un segundo, lo imposible. No una figura, no una silueta, sino el contorno de una mano marcándose en el vidrio, como si algo hubiera presionado desde afuera. Una mano alargada, con dedos que parecían demasiado largos para pertenecer a un humano. Cuando retrocedí, la marca desapareció en un parpadeo. Corrí hacia la caseta de seguridad para revisar las cámaras. Mis manos temblaban tanto que tuve que respirar varias veces antes de poder cambiar de canal. Lo que vi me dejó sin voz. En la cámara exterior, justo frente al surtidor 3, aparecía una figura oscura, alta, sin rasgos definidos. Estaba quieta, pero su sombra se movía de forma independiente, como si no perteneciera a su cuerpo, como si tuviera vida propia. Rebobiné las imágenes. En ningún momento la figura llegó caminando. Simplemente apareció allí, como si hubiera emergido del aire, y lo peor vino después. Cuando cambié a la cámara de la tienda, un segundo antes de que yo retrocediera por la ventana, una segunda figura se asomó desde el borde de la pantalla. No se movió, no caminó, solo inclinó la cabeza ligeramente, como si escuchara mi respiración desde el otro lado. Desde esa noche entendí algo que nadie quiere reconocer. No estamos solos en la madrugada. Nunca lo hemos estado. Y lo que sea que aparece en esas horas no viene por curiosidad. Viene porque sabe que no hay nadie más que pueda verlo, excepto nosotros. Relato 10. Lo que siguió al empleado hasta su casa. Me llamo Julián Herrera, y este es el relato que nunca quise contar. Renuncié a la gasolinera donde trabajaba en Aguascalientes no porque tuviera miedo del turno nocturno, sino porque entendí demasiado tarde que lo que sucede allí no siempre se queda en la estación. A veces, cuando uno presta demasiada atención, algo decide acompañarlo. Y una vez que te sigue, no es sencillo deshacerte de ello. Todo comenzó la noche en que escuché un golpe seco en la parte trasera de la tienda. Revisé las cámaras y no vi nada extraño, pero igual salí a inspeccionar. Caminé hacia el área de almacenamiento con la linterna en mano. El aire estaba más frío de lo normal y cada paso resonaba como si el piso fuera hueco. Cuando llegué a la puerta del cuarto de mantenimiento, escuché claramente el sonido de alguien respirando del otro lado. No era respiración agitada, sino profunda y lenta, como si quien estuviera allí conociera perfectamente el ritmo de mi miedo. Abrí la puerta. No había nadie, pero la respiración continuaba, ahora detrás de mí. Sentí un susurro pasar junto a mi oído, sin palabras, sin intención clara, pero lo suficientemente cerca como para hacerme retroceder hasta la tienda sin mirar atrás. Cerré la puerta con llave, esperando que todo se calmara,
pero la sensación no desapareció. Era como si algo hubiera entrado conmigo. Terminó mi turno y me fui a casa. Eran casi las 5 de la mañana cuando estacioné el auto frente a mi casa. Bajé con las llaves en la mano, deseando olvidar lo que había vivido. Pero al cerrar la puerta del vehículo, vi algo en el reflejo de la ventana. Una figura oscura parada detrás de mí, inmóvil, demasiado alta para ser una sombra normal. Me giré de inmediato. No había nadie. El reflejo en la ventana ya no mostraba nada. Entré a la casa respirando rápido. Cerré todas las puertas. Revisé cada habitación. Intenté convencerme de que era el cansancio. Pero esa misma madrugada, mientras intentaba dormir, escuché pasos en el pasillo. Pasos lentos, seguros, que avanzaban hasta detenerse justo frente a mi habitación. Me quedé quieto, con el corazón golpeando fuerte. El silencio se hizo pesado. Luego, la manija de la puerta se movió apenas unos milímetros, como si una mano invisible la estuviera probando. No la abrió, solo la tocó. A la mañana siguiente, volví a revisar las cámaras de la gasolinera, esperanzado de encontrar algo que hiciera sentido. Lo que vi me hizo renunciar ese mismo día. En el segundo exacto en el que escuché el golpe detrás de la tienda, la cámara del pasillo captó una figura que salía de la sombra y se quedaba parada detrás de mí durante varios segundos. No tenía rasgos, no tenía contorno definido. Era como una mancha oscura que respiraba. Y cuando yo abrí la puerta de mantenimiento, aquello se deslizó detrás de mí sin que yo lo notara. La última imagen del video fue la peor. Cuando salí por la puerta principal para irme a casa, esa figura se quedó de pie unos segundos en la entrada y luego desapareció. No hacia la carretera, no hacia los surtidores, sino directamente hacia donde yo me había ido. Desde esa noche duermo con las luces encendidas, no por miedo a la oscuridad, sino por la certeza de que lo que me siguió no era una sombra. Era algo que eligió acompañarme, algo que aún no sé si sigue aquí, esperando que vuelva a trabajar en la madrugada. Relato final. Lo que la madrugada intenta ocultar. Soy Santiago Olvera y fui supervisor regional durante 13 años. Escuché cientos de historias, visité docenas de estaciones, revisé incontables cámaras de seguridad. Pero hubo un punto, uno que nunca imaginé cruzar, en el que comprendí que todos estos relatos no eran coincidencias, ni exageraciones, ni supersticiones del turno nocturno. Eran piezas sueltas de algo más grande, algo que se mueve entre nosotros con una paciencia inquietante, algo que habita la madrugada como si fuera su territorio natural. Recuerdo la noche en que terminé de reunir los testimonios que acabas de escuchar. Estaba solo en la oficina central, rodeado de carpetas que hablaban de figuras sin sombra, autos sin conductor, voces que imitaban nombres, pasos que seguían ritmos humanos y sombras que respiraban. Mientras organizaba los documentos, sentí una certeza que me heló por dentro. Todas estas historias ocurrían con un patrón demasiado claro. No eran accidentes, no eran fantasías, eran señales. El primer indicio fue la repetición de horarios. Casi todos los fenómenos ocurrían entre las 2 y las 4 de la mañana, un periodo en el que la actividad humana disminuye casi por completo, como si algo aprovechara el instante exacto en que estamos más vulnerables. El segundo indicio fue la similitud de comportamientos. No importa si era un auto moviéndose solo, una sombra inclinándose hacia una cámara o una voz pronunciando un nombre. Las acciones parecían tener una intención reconocible, no dispersa, no caótica, intencional. Pero el tercer indicio fue el más perturbador. Mientras escuchaba el último testimonio, comprendí que en varios videos, filmados en diferentes ciudades, en diferentes años y con diferentes iluminaciones, aparecía una figura similar, alta, delgada, sin forma definida, siempre al borde de la luz, siempre lo suficientemente lejos para no ser captada por completo, pero lo bastante cerca para demostrar que observaba. Esa figura no pertenecía a un edificio, ni a una estación, ni a un lugar en particular. Parecía desplazarse, elegir, esperar, como si supiera que cada gasolinera en la madrugada es un punto vulnerable,
Un espacio solitario donde la realidad se debilita lo suficiente para permitir su presencia. Lo más inquietante ocurrió cuando analicé una secuencia de imágenes enviadas por un empleado de Guanajuato. En 3 noches distintas, captó la misma sombra inclinándose desde el borde del techo. 3 noches separadas por semanas. Y cuando comparé esa sombra con otra vista en una estación de Hidalgo, la forma era casi idéntica. Demasiado idéntica para ser coincidencia. Comprendí entonces que no estamos relatando apariciones aisladas. Estamos describiendo el comportamiento de algo que aprende, que observa, que replica. Algo que parece estar estudiando a quienes trabajamos en la madrugada, como si buscara entendernos antes de acercarse del todo. No sé qué es, no sé de dónde viene, pero sí sé lo siguiente. Lo que los empleados ven no es producto del cansancio. Lo que escuchan no es un error de percepción. Lo que sienten no es paranoia. Es presencia. Una presencia que no se queda atrás cuando uno termina el turno. Una presencia que a veces acompaña a quienes la han visto. Una presencia que parece querer cruzar la línea entre su mundo y el nuestro. Y ahora que has escuchado cada relato, quiero que recuerdes algo antes de cerrar esta historia. La madrugada no está vacía, nunca lo ha estado. Y si esta noche, cuando todo esté en silencio, escuchas un paso imitando el tuyo, o ves una sombra que no coincide con tu cuerpo, o sientes que alguien se detiene justo detrás de ti sin emitir sonido, haz lo que tantos empleados me confesaron que ya no hacen. No te vuelvas de inmediato, porque aquello que habita entre las gasolineras podría estar más cerca de lo que imaginas, esperando que seas tú quien se atreva a verlo primero.